Sí, sí, no. Damas y caballeros, continuamos con los trabajos que nos convocan este día en la ciudad de Puebla de Zaragoza, en el marco del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas. Agradecemos, como siempre, su presencia a través de YouTube y a través de las plataformas digitales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por seguirnos. Y vamos ahora a presentar a quienes estarán integrando esta presentación. Se trata de la conferencia magistral denominada Políticas Públicas en torno a la participación política de los pueblos indígenas. Vamos a dar la más cordial bienvenida al vicepresidente del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU 2017-2019, Jesús Fuentes Blanco. Muy bienvenido, gracias por su presencia. También vamos a saludar la presencia en este momento de quien es director general de Relaciones con Organismos Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro Alberto Guevara Castro. Escucharemos el mensaje del director general de Relaciones con Organismos Electorales del Tribunal Electoral. Adelante. Muchas gracias, Lucy. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de trabajo, esta conferencia magistral, en donde, como ya lo anticipaba Lucy Farías, el ponente es el vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. En esta ocasión, el tema que va a abordar se refiere a las políticas públicas que se han implementado, que se han desarrollado para la participación política de los pueblos indígenas. Y antes de cederle la palabra, quisiera hacer una breve referencia a su trayectoria y a la estructura de su presentación. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Jesús Fuentes Blanco es vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, es presidente también del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que, como sabemos, es un órgano colegiado y plural a través del cual la CDI busca entablar un diálogo constructivo e incluyente con los pueblos indígenas y la sociedad. También es representante mixteco y fue elegido como experto, ya lo decíamos, ante las Naciones Unidas por parte de México para el periodo del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019. Recientemente, también como parte del reconocimiento a su trayectoria en estos ámbitos internacionales, Jesús Fuentes Blanco se incorporó a la estructura directiva del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, el FILAC, por lo cual es para nosotros, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un honor que comparta su experiencia y que, como siempre, nos ayude a vincularnos de manera más sólida con los mecanismos del desarrollo de la participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Agradezco también, antes de cederle la palabra, por supuesto, a la magistrada presidenta Yanino Talora Malasís por la oportunidad de moderar esta mesa y a la defensora de Marina López Santiago, de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Sin mayor preámbulo, Jesús, nuevamente muy agradecidos por tu presencia y por tus palabras, y te dejo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto contribuir a todos los espacios que se generen en favor de los pueblos y las comunidades indígenas. Ahora lo hacemos desde la vista de los derechos político-electorales. Yo me gustaría hablar un poco de lo que es parte de estos derechos. Los derechos político-electorales vienen o emanan de un cúmulo de derechos o de un conjunto de derechos que los pueblos y las comunidades indígenas tenemos, tanto individuales como colectivos. Nuestros derechos individuales, por ser personas, están consagrados en la Constitución, nuestros derechos colectivos de igual manera. Pero no solamente sería la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, sino sería también las
diferentes normas del derecho positivo que tenemos a nivel internacional. Ahora, y haciendo espacio, tendríamos 10 años de la declaración más importante que en materia de derechos indígenas se ha generado, como sería la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU, que se genera el 13 de septiembre de 2007. Entonces, creo que estamos hoy a 10 años y estamos en el marco también de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, ¿sí? Estas son resoluciones que han venido del seno de la ONU. Para el caso del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 23 de diciembre de 1994. Se establece que cada 9 de agosto deberá de celebrarse o conmemorarse el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Creo que esto nos da la oportunidad de que haya este tipo de eventos, que haya la oportunidad de que nos congreguemos a saber qué es lo que se está haciendo en materia de derechos, qué es lo que se está haciendo en favor de los pueblos y las comunidades indígenas de México, del mundo. Ahora bien, si ustedes me lo permiten, tenemos nosotros en este contexto los derechos de los pueblos indígenas en una declaración que emite la misma ONU. Entonces tendríamos que hablar un poco cómo es que se da esta situación. Sabemos que los temas indígenas no son necesariamente los más fáciles de dirimir o de resolver. Ya nos los comentaban en la mesa anterior, que de repente se necesitan de otras figuras para poder entender y conceptualizar de mejor manera la cosmovisión que tenemos los pueblos indígenas de todo el mundo. Como marco y como referencia, decir que tenemos en el mundo muchísimos pueblos y comunidades indígenas y que hablamos más de 7,000 lenguas originarias. En el caso de México, somos 68 pueblos y somos más de 364 variantes lingüísticas, situación que genera un mosaico complejo y difícil de cómo entender y cómo comunicarnos de repente con estos pueblos y comunidades indígenas, cómo permitir que las instituciones de Estado puedan dirigirse y contribuir con nosotros. Creo que son retos importantes que tendríamos que empezar a pensar, a analizar, y que precisamente este tipo de eventos es donde nos permite que nosotros podamos tener un acercamiento de mejor manera, con mejor oportunidad para poder interactuar Estado y pueblos indígenas. Con relación a la Declaración de los Derechos, yo les decía, no fue fácil, ¿sí? Antes de su adopción en la Asamblea General, esta declaración fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio del 2006, casi un año antes. Pero ¿cómo inicia? Inicia en 1982, el Consejo Económico y Social establece un grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas. No había como tal un organismo que se encargara exprofeso de atender los temas indígenas en la ONU. Entonces, se establece este grupo de trabajo que sería, por sus siglas en inglés, WGIP. ¿Por qué? Porque allá todo es en inglés. ¿Cuál era el mandato que tenía este grupo de trabajo? Desarrollar estándares mínimos para la protección de los pueblos indígenas. Siendo la ONU, no tenía y no había realmente una norma de derecho o norma de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Se crea hasta 1982, después de varios intentos. Ahora bien, este grupo de trabajo se establece también como resultado del estudio del maestro Martínez Cobo sobre el problema de la discriminación hacia los pueblos indígenas de México y del mundo. Tenemos que entender que este maestro ecuatoriano generó todo un contexto completo de cómo era la situación que guardaban los pueblos indígenas del mundo, la violación sistemática de sus derechos, la discriminación permanente también de los individuos integrantes de estas comunidades indígenas. Son procesos que han avanzado muy lentamente, ¿sí? ¿Y por qué se avanza lentamente? Porque muchos estados de repente no permiten o no reconocen a las comunidades o a los pueblos indígenas como entes o grupos de personas que pertenecen a una sociedad. Les quiero comentar que en la ONG, y aprovecho para comentar que está aquí la maestra María Eugenia Choque Quispe, también ex integrante de este foro, y no me dejará mentir, que todavía hay estados
hay gobiernos que consideran que los pueblos indígenas somos ONGs a la fecha. Y entonces ellos todavía con este contexto de que creen que los pueblos somos ONGs, pues por supuesto que entonces generan otra visión, otra forma, y no nos permiten los accesos en la ONU, en la participación que creemos que debemos de tener. Después de esto, también es necesario considerar que varios estados durante estas negociaciones han expresado su preocupación, porque a la fecha lo siguen haciendo, en relación a las provisiones que este proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas debía de tener, principalmente a la libre determinación, al consentimiento y al control de esos recursos naturales que una vez que se dieran en estas tierras ancestrales, en estos territorios de nuestros pueblos indígenas, pues entonces los estados siguen teniendo una reacción adversa a seguir procurando los derechos de los pueblos indígenas. Una vez que se detiene esta situación, ¿sí?, no alcanza el consenso para poder ser adoptado en la Asamblea General, y esto se da principalmente por unas adversidades o por preocupaciones de países africanos. Recordemos que los países africanos y los asiáticos son de los que tienen todavía muchos problemas sus pueblos originarios, siguen siendo víctimas de muchas violaciones sistemáticas, y ya no solamente a sus derechos, a sus integridades. Pero una iniciativa que se genera desde México, conjuntamente con Perú y Guatemala, permite que se apoye esta declaración y 143 países manifiestan su apoyo a esta misma. Entonces, después de 29 de junio del 2006 hasta el 13 de septiembre, que es cuando se declara formalmente esta declaración por la Asamblea General, pasó un año en que todavía tuvieron que hacer precisiones y decir que los pueblos indígenas no somos ONGs. No sé si esto lo alcanzamos a comprender en el sentido que decir que el pueblo náhuatl de alguna comunidad es una ONG, que entonces se resulta completamente diferente a la esencia que tenemos los pueblos originarios, a la visión que tienen en la ONU, los representantes de los gobiernos de los mundos. Entonces, esto genera propiamente una diferencia y eso es lo que ha hecho que sean muy lentas todas las negociaciones que se avancen en procurar los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la declaración de la Asamblea también debemos de reconocer que no es un instrumento coercitivo o vinculante que obligue a los estados a generarla. Se genera y se da como un instrumento que permite el desarrollo de normas jurídicas, pero que también refleja el compromiso de la Organización de las Naciones Unidas para con los Estados miembros, para con los pueblos y comunidades indígenas del mundo. Es decir, tenemos la declaración, pero no es obligatoria que los estados la tengan que implementar o la que tengan que adoptar para su implementación en los gobiernos que tienen. Esta situación es una parte importante porque podemos tener esta declaración, como lo comento, como un instrumento, más no como una obligación para los estados. Se vuelve una obligación moral, se vuelve una oportunidad de establecer acciones en favor de los pueblos indígenas, más no la obligación de los estados a que así lo hagan. Para la ONU, este marco es importante porque permite abrir otras líneas, otros espacios para que los tratamientos que se les den a los pueblos indígenas del mundo respecto a cómo garantizar sus derechos se vuelvan oportunas e infinitas. Tenemos nosotros en México muchos espacios, muchos elementos de cómo se han generado todas estas acciones encaminadas a favorecer a los pueblos indígenas. Ahora bien, esta declaración precisa los derechos colectivos, así como los individuales, que es lo que platicábamos en un momento, de los pueblos indígenas, especialmente esos derechos que se refieren a las tierras, a los territorios, a sus recursos, a los bienes, a la cultura, a la identidad, a la lengua, al empleo, a la salud, a la educación y a determinar libremente nuestra condición política y nuestro desarrollo económico, que es la materia que hoy nos convoca aquí. También se enfatiza en el derecho de los pueblos originarios a mantener y fortalecer sus propias instituciones,
sus propias culturas, sus propias tradiciones, y a perseguir libremente su desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y aspiraciones. También esta declaración prohíbe la discriminación en cualquiera de sus formas contra los indígenas y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que sean de su competencia, de su interés, y su derecho a mantener la diversidad y a propender por nuestra propia visión económica y social, lo que nosotros llamamos nuestra cosmovisión, es decir, precisa aspiracionalmente todas las garantías que los pueblos y comunidades indígenas debemos de tener para nuestro pleno desarrollo. Ahora bien, ¿qué es lo que afirma la declaración? La declaración afirma que todos los pueblos constituyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Por supuesto, si consideramos que somos los pueblos originarios, quienes estuvimos antes de las colonizaciones, de los movimientos, por supuesto que constituimos un patrimonio común de esta humanidad a la cual pertenecemos. También esta declaración reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, es decir, los que tenemos por el simple hecho de ser integrantes de una comunidad o de un pueblo indígena. Por ese simple hecho tenemos un cúmulo de derechos colectivos e individuales que nos precisan y que deben de ser considerados como pueblos indígenas. Ahora bien, ¿qué derechos tenemos dentro de estos? Estos que se derivan de estructuras políticas, de economías, de aspectos sociales, de aspectos culturales. Por ejemplo, nuestras tradiciones espirituales también nos generan derecho. También nuestra historia, nuestra filosofía, nuestra cosmovisión. Todos esos elementos identitarios, todos esos elementos que nos permiten decir que somos indígenas, ¿sí?, están garantizados o deben de ser garantizados, deben de promoverse y deben de respetarse. También esta declaración afirma que todas las doctrinas, todas esas políticas, todas las prácticas basadas en un concepto de superioridad de determinados pueblos o personas, o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas. Científicamente son falsas, jurídicamente deben de ser inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Estos son de las consideraciones que esta declaración, para efectos de su promoción, para efectos de su implementación, se consideró. También se celebra que los pueblos indígenas se estén organizando para promover un desarrollo político, un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo cultural, y que con esto iniciemos un proceso de poner fin a todas las formas de discriminación y opresión donde quiera que éstas ocurran. Estos son los ejes aspiracionales más importantes que considero que son los que integraron o que dieron vida a que pudiéramos estar ante una declaración de esta naturaleza, que hoy por hoy es la máxima que los pueblos indígenas tenemos en el contexto internacional. Aquí me permito citar el artículo 5, que encaja con este tema que hoy nos convoca. Me voy a permitir leerlo. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, en la vida económica, en la vida social y cultural de cualquier estado. Ahora bien, el artículo 20 también nos habla de que tenemos derecho a mantener y desarrollar nuestros propios sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que podamos nosotros disfrutar de forma segura de nuestros propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarnos libremente a cualesquiera actividad económica tradicional o de algún otro tipo. Creo que esto es más o menos lo que esta Declaración de Derechos considera en favor o en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. Esto es importante porque a veces, siendo indígenas, siendo integrantes de una comunidad, no conocemos nuestros derechos,
no sabemos que existen otras normas jurídicas que pueden tutelar nuestros derechos, nuestros beneficios, que las deben de garantizar y que las podemos invocar cuando creemos que estos son violentados. Será importante que conozcamos precisamente este tipo de espacios para que podamos informarnos, para que podamos saber quiénes somos. Si nosotros no sabemos quiénes somos, hacia dónde vamos, difícilmente podemos transitar. Y si adicionalmente eso no tenemos la información de cuáles son los espacios que nos garantizan o nos deben de garantizar la procuración de nuestros derechos, pues definitivamente que también estaríamos en la línea equivocada. Pasando ahora al contexto nacional, les comentaría que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también se recogen todos estos elementos o muchos de estos elementos. Si yo les hablaba que en el año de 1982 inició el proceso para llegar a lo que fue la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, comentarles que en el caso de nuestra Constitución Política, en el año 2002 tuvimos nosotros ya una consagración de estos espacios de garantizar los derechos propios. Este reconocimiento constitucional de estos derechos a los pueblos indígenas siempre ha sido también, en el caso de México, un proceso complejo, difícil. Ha tenido sus bases básicamente en las luchas que se han venido gestando desde años atrás. Recordemos ahora como un antecedente inmediato el movimiento armado que se da por el EZLN en el estado de Chiapas, que se iniciara en el año de 1994 y concluyera inmediatamente después, en el año 2000, 2001, con los acuerdos de San Andrés. Ahora bien, también tenemos que ubicar que en el Estado mexicano enfrentamos dos visiones importantes. Una que dice que somos monoculturales y la otra que dice que somos pluriculturales. Esa es una situación que se refleja perfectamente en nuestra Constitución Política. Estas dos visiones. ¿Por qué? Porque la primera está basada en un proyecto de nación que se negaba a que implícitamente existiera una diversidad cultural. Y la segunda se funda en la historia de una heterogeneidad cultural que más adelante ya veremos. Ahora bien, estas visiones se identifican en esta reforma constitucional, como les comentaba, que se publica en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2001. Allí es donde nosotros tenemos, en el caso mexicano, nuestra principal antecedente jurídico que procura la relación de pueblos indígenas-Estado en la procuración de nuestros derechos. El reconocimiento constitucional de estas diferencias culturales actualiza el principio de igualdad ante la ley de las personas. ¿Por qué? Porque la aspiración de eliminar los privilegios y neutralizar la aplicación de la ley, considerando a todos como iguales, produjo que los que somos diferentes culturalmente a los valores y procedimientos de un derecho dominante viviéramos ignorados y en condición de desventaja ante las instituciones públicas. El Estado también está obligado a establecer las instituciones políticas para eliminar cualquier práctica discriminatoria hacia los indígenas. Es otro de los preceptos. El Estado debe de ser promotor y garante de la pluriculturalidad del país, por lo que la aplicación de la ley no puede ni debe ser neutral. Esta debe de ser o debe de tomar en cuenta todas las características y rasgos culturales de los pueblos indígenas y de sus integrantes. Todos los pueblos indígenas tenemos características y rasgos específicos culturales. No podemos hablar de una misma cultura. Los mismos nahuas tenemos variantes, los mismos mixtecos tenemos variantes, y así cada una, y podemos identificarlo de manera muy rápida. Somos 68 pueblos, somos 68 lenguas, pero somos más de 360 variantes lingüísticas. Entonces, desde ahí creemos que todo nuestro aspecto cultural es específico por cada pueblo, por cada comunidad, por cada espacio territorial. Elementos que nos permiten identificarnos plenamente. Entonces, todas estas características deben de ser consideradas para los integrantes de cada una de estas poblaciones. Mayormente, estas relaciones jurídicas, sociales y políticas deben de contener condiciones mínimas que sean indispensables para que se hable de una condición de igualdad real y tangible. El artículo 2 en esta Constitución política actual
viene a integrar elementos que permiten visibilizar que toda sociedad debe de ser organizada desde una mirada cultural, respetando nuestras propias formas de organización, ya sean estas políticas, sociales, jurídicas, y que la composición debe ser pluricultural para el caso de las colectividades indígenas, tal como se señala en el párrafo segundo de este mismo artículo, que establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Entonces ahí es donde identificamos que somos una sociedad pluricultural. Pero también cabe señalar que hay un mensaje claro, ¿sí?, en la esencia de esta reforma, que se establece en el mismo artículo 2 de parte del Senado de la República cuando entra a las negociaciones, en donde dice que la nación mexicana es única e indivisible. Entonces ahí tenemos nosotros esas dos posturas, una de pluriculturalidad y otra en donde dice que somos únicos, que no tenemos formas. Entonces, desde ahí ya tenemos nosotros nuestras desventajas, tenemos nuestros problemas, ¿sí? También debemos de resaltar que se incorpora el concepto de autodeterminación, que originalmente no estaba considerado en los acuerdos platicados. Entonces, eso nos da oportunidad a tener libertad para determinar quiénes somos, quiénes queremos ser, cuál es nuestra identidad y que sea de una manera libre. Yo diría, ¿quiénes somos los pueblos indígenas? Pues somos aquellos que descendemos de poblaciones que habitaban en el territorio actual al iniciarse la colonización y que conservan o que conservamos nuestras propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas, o que ahora en nuestra actualidad parte de ellas. Es una realidad que hemos perdido y que hemos dejado en el camino muchos de estos rasgos. ¿Cómo definimos que somos comunidades indígenas? Que somos integrantes de un pueblo indígena de entrada, y aquellas que formen una unidad social, económica, cultural, asentada en un territorio y que reconocemos autoridades propias de acuerdo con nuestros usos y costumbres. Los pueblos y comunidades indígenas tenemos reconocido y garantizado por la Constitución un derecho a decidir nuestras formas de gobierno, de elección de autoridades y del ejercicio gubernamental. Y ahora con la modificación que se da el 22 de mayo de 2015, dentro de las tres que ha sufrido, tenemos la oportunidad de elegir, de acuerdo con nuestras normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes que para el ejercicio de nuestras formas propias de gobierno interno, ¿sí?, garanticemos que las mujeres y los hombres indígenas disfrutemos y podamos ejercer nuestro derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. Creo que en ningún caso estas prácticas comunitarias pueden limitar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos de la elección de las autoridades municipales. Creo que esta modificación viene a ajustar perfectamente nuestra realidad y hoy podríamos hablar de que en el Estado mexicano tenemos acciones afirmativas que van encaminadas a fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, específicamente los derechos político-electorales, porque muchas de ustedes tendrán aspiraciones de ocupar algún cargo de elección popular. Muchos lo podemos hacer con los sistemas normativos que tenemos jurídicos, como sería el caso de la Constitución y de las leyes del derecho vigente positivo. Muchos otros lo estarán haciendo en sus normas y formas de organización interna y deberán de ser respetadas estas. Y es por eso que me he permitido hacer toda esta semblanza para el caso de nuestra Constitución política. Y para eso, para garantizar precisamente estas acciones que tenemos. El Estado mexicano, después de 20 años de creación del Tribunal Electoral, nos da la sorpresa de que crea la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Creo que es uno de los productos que podemos hablar que tenemos hoy muy importantes que garantizan nuestra participación efectiva y que además respetan y promueven nuestros derechos político-electorales. La Defensoría Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas debemos de entender que es un órgano auxiliar de la Comisión de la Administración, que tiene independencia técnica, autonomía operativa, cuyo objeto es prestar de manera gratuita los servicios de defensa y de asesoría electoral en favor de los pueblos, de las comunidades indígenas o alguna persona que lo integran ante las salas de este tribunal.
que para tal efecto se genera. La actuación de la Defensoría está fundamentada principalmente, así como la de los servidores que la integren, a los principios y criterios que rigen el servicio público y la carrera judicial federales, recordando estos como austeridad, gratuidad, control, economía, honestidad, honradez, imparcialidad, principios y valores ético-morales que deben de estar presentes en todos los organismos para garantizar precisamente una neutralidad, un espacio seguro para que podamos acceder. La Defensoría tiene entre sus funciones proporcionar los servicios en el ámbito de su competencia, coadyuvar con el tribunal al acceso pleno a la jurisdicción electoral, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, a fin de que se garanticen los derechos político-electorales de todos los pueblos y comunidades indígenas o de las personas, en el caso particular de cada uno de ustedes, que quisieran acceder y que sienten que estén violentados sus derechos. Es la Defensoría Pública para las cuestiones indígenas electorales la que tendrá que estar tutelando y representando a todos aquellos que creemos que puedan ser violentados nuestros derechos. También tiene la obligación de procurar en el ámbito de su competencia el respeto, la protección y la promoción del ejercicio de los derechos políticos electorales de los pueblos, orientar a los pueblos y comunidades o a alguna de las personas que los integren sobre la naturaleza, contenido y alcances de esos mismos derechos. Si yo no conozco y no sé cuáles podrían ser mis áreas de participación en este ejercicio de derecho político electoral, puedo concurrir a la Defensoría precisamente para que me expliquen, para que me asesoren, para que me digan qué puedo y qué no puedo hacer. La defensa electoral consiste en la procuración, representación y mandato de defensa de los derechos político-electorales, comunidades indígenas o alguna de las personas que la integran ante las salas del tribunal, y la asesoría electoral consiste en la orientación, guía o instrucción técnica sobre la naturaleza, contenido y alcances de los derechos político-electorales, constitucionales, convencionales o legales establecidos en favor de los pueblos indígenas o algunas de las personas que lo integren. Debo de comentar y hacer énfasis en que todos estos derechos deberán ser presentados de manera equitativa entre las defensoras y los defensores por medio de un sistema de turnos, conforme establezca. Sabemos que en un breve tiempo la Defensoría ha generado y ha impactado en atender un área que estaba no muy bien atendida, no muy bien procurada, como sería la atención de los pueblos y comunidades indígenas. Viene a atender un vacío que se podía generar, y no un vacío porque no estuviera considerado, sino porque no estaba especificado. Un vacío porque no generaba la confianza entre los pueblos y las comunidades indígenas para poder acceder y iniciar procesos jurídicos que fueran a garantizar las afectaciones que tuviéramos en nuestras propias personas. Creo que la Defensoría viene a generar ese espacio, ese vínculo de poder dialogar a la par estados y pueblos. Creo que hoy, si mal no recuerdo, y aquí pediría que me precisaran, más de 152 asuntos que se han atendido, más de 152 asuntos que se han resuelto, de los cuales más del 62% serían en el sentido de la asesoría, según los últimos datos, y cerca del 37% en la solución de conflictos, en donde hermanos o hermanas de diferentes comunidades han acercado a la Defensoría Pública sus situaciones, sus casos, y les han permitido resolverlos. Creo que estamos ante un hecho muy importante. Recordar que mencionaba que el Tribunal Electoral tiene 20 años de creación y cuando menos en los últimos 10 no tuvo más de 20 asuntos en temas indígenas, y que hoy, en los últimos 17, 18 meses que ha estado operando efectivamente esta Defensoría, tiene más de 152 casos. Creo que es una obligación del Estado procurar todos estos servicios, todas estas atenciones que he hablado, pero ahora también será responsabilidad de nosotros adueñarnos y hacernos propios, apropiarnos de estas instituciones. Porque si estas instituciones, que han costado mucho, como les he comentado, ha generado muchas complicaciones para su establecimiento, no las apropiamos, no las hacemos nuestras, de nada sirve. Las estaríamos perdiendo y dejaríamos que se generara una nueva
oportunidad de buscar otras instancias, pero dejando vacíos. Hoy la invitación es para que ustedes conozcan y vean precisamente qué es la Defensoría Pública. Quizá todavía en el estado, en la parte norte del estado de Puebla, es donde más tenemos esta oportunidad de fortalecerlo, no queriendo decir que la parte sur, centro no la tenga, pero creo que es en la parte norte en donde tenemos nosotros más concentración de pueblos y comunidades indígenas que cumplan con los perfiles, que cumplan con todos los elementos identitarios que les permitan a ustedes fortalecer y buscar en la Defensoría Pública un espacio importante para representación, para asesoría y para un mejor encamino de nuestros derechos político-electorales. Creo que debemos de decir que aunque es una defensoría con muy pocos elementos, que son 5 defensores, estos han dado la batalla y se han organizado para atender todas y cada una de las comunidades de los pueblos que se han acercado a ellos para atenderlo. Creo que esto es un producto perfectamente identificado y que va emanando de toda esta lucha de nuestros derechos. Hoy México puede decir que tiene una defensoría que no existe en otras partes del mundo. Hoy podemos decir que la Defensoría Pública para los Derechos Político-Electorales de las comunidades y los pueblos indígenas es única. Tenemos estados como Colombia, tenemos estados como Nicaragua, tenemos estados como Bolivia que han avanzado importantemente en la construcción de los derechos. México también tiene sus avances, por supuesto, los retos son importantes. Somos más de 15 millones de indígenas, todos con particularidades perfectamente identificadas y perfectamente diferenciadas entre unos y otros, lo que hace más complejo. Además, nuestros pueblos y comunidades indígenas casi siempre estamos ubicados en territorios inaccesibles, complejos, difíciles, pero también hemos demostrado que es donde mejor tenemos conservado para efectos del medio ambiente y para efectos de una biodiversidad que cualquiera otro. Hoy tenemos y debemos de sentirnos orgullosos de ser indígenas. Hoy tenemos la gran oportunidad de generar un cambio, tenemos la gran oportunidad de voltear a ver hacia otros lados y decir que ser indígena es un orgullo, que podemos hablar a la par. Yo soy de Puebla, soy de la zona de la Mixteca Baja, muy pegado a Catlán de Osorio. Yo no me imaginaba en algún momento estar aquí, ni me imaginaba estar en la ONU, ni me imaginaba hacer muchas cosas. La necesidad de haberme llevado a la Ciudad de México en busca de oportunidades me generó la obligación de buscar cómo salir adelante, cómo buscar superar todas las adversidades y cómo buscar que los demás no pasen por lo que yo pasé. Y hoy tengo esa oportunidad y me he desgastado en buscar esas alianzas y creo que hoy tenemos una alianza importante con el Tribunal Electoral y estaremos buscando otras. Y yo les puedo decir, principalmente a los jóvenes, es una responsabilidad y una obligación que busquemos cómo generar alianzas, cómo podemos involucrarnos en este mundo global sin perder nuestra identidad, cómo podemos hacer que nuestros rasgos identitarios se sigan manejando y que no nos dejemos influenciar por todas las otras acciones que vienen de Occidente y que nos perdamos. Si nosotros no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, estamos condenados a desaparecer. Y creo que tenemos gran oportunidad de buscar opciones para seguirnos manteniendo. 2019 está considerado por la ONU, para concluir, como el Año Internacional de la Lengua Originaria. Tenemos que buscar cómo fortalecer, cómo erradicar todas esas formas que discriminan por el uso de la lengua. Entonces yo los invito a que busquemos, a que hagamos un espacio, a que hagamos un alto y digamos qué queremos, cómo lo queremos y si realmente estamos en la ruta correcta. Esa es una invitación a participar, a acercarse a las autoridades y yo concluiría con lo siguiente. Los indígenas queremos seguir siendo los que somos, pero no queremos seguir estando como estamos. Muchísimas gracias. Gracias. No. Muchísimas gracias, Jesús.
La característica de tus palabras es que, como en otras ocasiones y como lo has hecho además, él decía que nunca se imaginaba estar en la ONU un día. Bueno, a mí me consta, yo lo vi, y lo vi además hablar frente a una asamblea integrada por pueblos indígenas de todo el mundo y dirigirse hacia ellos con mucha seguridad y además con la fuerza de su propia experiencia, de no haberse olvidado de dónde venía y de saber con mucha claridad hacia dónde iba. Así es que lo hace con mucha humildad, pero a mí me consta que ese camino y ese esfuerzo le ha redituado no solamente a él en lo personal, también nos acompaña, por ejemplo, aquí María Eugenia Choque Quispe, que tuvo su intervención ayer, sino también para los pueblos que representan, en el caso de Jesús, para México en su conjunto, y que nos haya hecho este recorrido desde las luchas primigenias en las Naciones Unidas para establecer ese piso mínimo de derechos para los pueblos y comunidades indígenas, que después de muchas décadas, inicia en el 82, pero se materializa en 2007, en un instrumento que, si bien ya decía Jesús Fuentes, no es vinculante, no es obligatorio para los estados parte, sí representa, y me gustó mucho la forma en la que lo puso, número uno, una obligación moral para orientar las políticas públicas, para construir instituciones que defiendan los derechos a la participación y representación política de los pueblos indígenas, pero también una oportunidad. Insisto, es un piso mínimo sobre el cual todas y todos estamos obligados a construir y a fortalecer. Ya hablaba del caso de México, de la Defensoría también, y cómo se vinculan unos ámbitos con otros. Creo que habla muy bien de la estructura de esa oportunidad y de cómo se puede aprovechar. Y en ese sentido, llegan algunas preguntas, si no tienes inconveniente, Jesús, que voy a dar lectura para tratar de atenderlas. La primera pregunta es, ¿cuál podría ser la intervención de la ONU ante un caso como el de la Ciudad de México, en donde la Constitución, no obstante reconocer nuestros derechos político-electorales, se desconocen en la ley electoral aplicable para 2017-2018? Quizá podríamos dar lectura a las tres preguntas que tenemos y tratar de agruparlas. Otra pregunta es, ¿qué debemos entender, número uno, por pueblos originarios y qué por comunidad indígena? ¿Existe alguna diferencia? Y la tercera pregunta es, en el caso de las comunidades indígenas se dice que si un derecho no se conoce, no se ejerce y no se puede defender. Las instituciones y funcionarios, aunque conozcan esos derechos, se resisten y niegan su existencia y su práctica. ¿Qué hacer para revertir esta situación? Creo que las tres preguntas están de alguna manera conectadas, así que si no tienes inconveniente, por favor, Jesús. No, claro que no, muchísimas gracias. Primeramente, ¿cuál sería la intervención que la ONU pudiera tener con respecto al caso específico de la constitución política del gobierno de la Ciudad de México? Creo que en abril de este año se presentó las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, encabezadas por el gobernador Miguel Ángel Mancera, donde presentaban esta pues aprobada o recién aprobada ley, y bueno, pues se hizo del conocimiento. Creo que la participación que puede tener la ONU con relación a esto es que precisamente se puedan identificar cuáles serían las violaciones que ustedes creen que se tienen o que creemos que puede tener, porque ahora ya estoy radicado yo en la Ciudad de México y eso también me afectará o me beneficiará. Entonces tendríamos que hacer esas posturas, tendríamos que identificarlas y entonces llevarlas al foro permanente a efecto de que ellos conozcan y pudieran hacer recomendaciones, que es solamente el nivel que tiene las Naciones Unidas a nivel de recomendación al gobierno de la Ciudad de México respecto de los problemas que se identifiquen en la violación de alguno o algunos de los derechos de los pueblos indígenas que estén consagrados ahí dentro de la Constitución. Creo que sería solamente ese nivel. Muy desafortunadamente no habría, como yo les comentaba, en el caso de la ONU, todos los documentos que emana son no vinculantes.
Entonces, creo que la implementación nos tocará buscar otras vías, llegar a la ONU, que se generen las recomendaciones pertinentes y entonces una vez con esas recomendaciones poder solicitar al Estado, en este caso al Gobierno de la Ciudad de México, que pudiera atender las recomendaciones y darnos un elemento mayor para poder continuar con esa lucha. Creo que esa es la parte que correspondería al tema del Gobierno de la Ciudad de México y la Constitución Política. Con relación a los pueblos y comunidades, creo que el pueblo, yo lo mencionaba y así se trata de identificar en un concepto internacional visto desde la ONU, son todos aquellos asentamientos humanos que nos encontrábamos en ciertos territorios mucho antes de las colonizaciones. Los pueblos y comunidades indígenas somos aquellos que nos encontrábamos en un territorio específico y que lo habitábamos mucho antes de que se establecieran los mecanismos sociopolíticos que hoy actualmente tenemos, que además tenemos nuestras formas propias de organización, tenemos nuestras formas propias de generar desarrollo, tenemos nuestros propios aspectos culturales. ¿Y quiénes son las comunidades indígenas? El conjunto de individuos que integran precisamente esos pueblos. Porque me voy a permitir citar un ejemplo. El pueblo náhuatl no solamente está asentado en Puebla, está asentado en el Valle de México, está asentado en Hidalgo, está asentado en parte de Michoacán. Entonces todos somos parte de ese pueblo maya, pero somos de las comunidades indígenas que nos correspondan a los territorios en los que nos adecuamos o nos ubicamos y que además tenemos ya rasgos identitarios todavía más particulares, ¿sí? Entonces, los pueblos somos aquellos que estuvimos originariamente asentados previos a las colonizaciones o a las formas de colonización. Y las comunidades indígenas somos aquellos individuos que formamos grupos perfectamente bien identificados con rasgos identitarios particulares que somos parte de ese pueblo. Entonces creo que la diferencia sería en que el pueblo es el todo y la comunidad son grupos integrantes de todo ese pueblo. Entonces espero que haya podido ser un poco entendible. Y con relación a la última pregunta, era un poco más larga, si me... Fundamentalmente se refiere a cómo promover el conocimiento de los derechos para poder protegerlos efectivamente, revertir esa situación. Bueno, ¿cómo podemos revertir? Ya la misma pregunta trae parte de la respuesta. Si decimos que no conocemos un derecho, pues no lo podemos defender. Si no conocemos un derecho, no lo podemos ejercer. Si no conocemos un derecho o el cúmulo de derechos, pues no podemos estar de manera libre. Entonces, creo que lo primero que tendríamos que hacer es estar informados. Y yo no me refería al inicio de mi participación. Este tipo de foros nos permite precisamente retroalimentarnos, informarnos, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos para poder utilizarlo. Porque además tenemos un problema muy grave de repente, lo que no nos cuesta no le hacemos caso. Si nos cuesta, pues decimos, es que me cobran tanto y no puedo y voy a buscar. Pero si no nos cuesta, a veces no le hacemos caso. Y entonces, hoy tenemos un elemento importante como es el Tribunal Electoral y como lo es la Defensoría Pública, que es gratuita. Y entonces, si queremos revertir un estado de violación de derecho o de afectación de derecho, pues tendríamos que conocer precisamente, primero, cuál es el derecho que nos están violentando. Inmediatamente después, cuáles serían las acciones o elementos que tenemos para poder defender ese derecho. E inmediatamente después ver si tenemos o contamos con alguna institución que nos permita eficientar o hacer más llano, más liso ese espacio entre el problema que tenemos y la solución que buscamos. Entonces, tiene que ser información. Y hay políticas que van encaminadas a informar en la lengua originaria. Se tienen ya pláticas con INALI, se tienen ya muchas acciones encaminadas a buscar que sean en la propia lengua, porque a veces no entendemos de la misma manera cuando hablamos en la lengua que cuando lo traducimos al español. Es como cuando queremos hablar otro idioma, otra lengua, se nos complica porque no la explica alguien y entonces es como la entendió esa persona que no lo explica.
y que quizá puede ser un poco diferente al mensaje original. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar informados, saber efectivamente y conocer nuestros derechos, dónde están consagrados, dónde están constituidos, hacia dónde nos permiten, y entonces saber las instituciones que contamos para poderlos defender. Y una vez que identificamos cuál es el derecho que tenemos violentado o lacerado o afectado, entonces poder iniciar los procedimientos que correspondan. Ejemplo, y para concluir esta participación, sería si alguien de ustedes tiene una aspiración política para un puesto y creen que fueron violentados desde el momento mismo de seleccionar una planilla por partido político o de no haber tenido ustedes la oportunidad como la tuvieron las demás personas y creen que está violentado su derecho político electoral, informarse efectivamente cuál sería el derecho o el artículo que corresponda e inmediatamente iniciar el proceso de solución de este conflicto por las vías pertinentes. En el caso específico sería con la Defensoría Pública, y entonces poder decir, señores, yo fui violentado en el derecho porque no se me permitió participar, o bien invocar específicamente lo que tenemos violentado. Entonces, creo que lo que debemos de hacer para darle la vuelta a toda esta situación es leer, es informarnos. Y ya los decía, jóvenes, tenemos que leer y mucho. Adelante. Pues muchas gracias a todas las personas que hicieron posible para llevar a cabo este seminario internacional sobre la defensa de los derechos políticos electorales indígenas. Mi pregunta es, si los pueblos originarios deben pagar el derecho o licencia de construcción, porque para mí y para muchos creo que me parece un atropello, ¿sí? Porque en primera somos personas que percibimos un salario muy miserable, en la cual ahorramos casi toda una vida para hacer una casita, ¿sí?, para la familia. Entonces, eso me parece injusto, el que las personas, sí, como nosotros, de los pueblos originarios, hagamos ese pago, ese impuesto. Otro también, bueno, van a ser dos. ¿Por qué las personas que tienen un puesto ambulante se les exige también un pago? Y por ahí también platicaban algunos compañeros que ya los van a meter a la Secretaría de Hacienda para que paguen un impuesto, cuando las personas no hacen proyectos o nuestras autoridades no hacen proyectos de desarrollo, ¿sí?, en nuestras comunidades. Entonces, lo que ganan en un puesto ambulante es para sobrevivir, para llevar el pan a sus hogares, y por esa razón me parece de manera injusta y un atropello a las comunidades indígenas. Gracias. Bueno, celebro que haga la pregunta, aunque no soy el especialista, pero yo le diré, según la Constitución también, en el artículo 33, si mal no recuerdo, alguna fracción primera o tercera, dice que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir con el erario público. ¿Quién es el erario público? El gobierno. En estricta teoría funciona que nosotros pagamos impuestos y el gobierno nos lo devuelve en servicios. Ahí ya tenemos el problema. Me dice usted, no se desarrollan proyectos de infraestructura o de servicios que nos ayuden a tener una mejora. Ahí tendríamos que platicarlo con la representación del gobierno que corresponda. Para el hecho del pago de una construcción, bueno, son impuestos que se tienen locales de cada gobierno y que ellos tienen la facultad de definirlos, de planearlos, de imponerlos y pues de cobrarlos. Ahora también hay modalidades que pueden hablar de la exención. Hay programas específicos que hacen y habría que checar,
¿no? Por ejemplo, para mujeres, para madres trabajadoras, para niños, para jóvenes. Entonces, para pueblos indígenas hay algunos, no todos, lamentablemente, en todos los estados en donde se pueden hacer, ¿sí?, esas figuras de exención de pago de derechos o de servicios. Y para el caso de los puestos ambulantes, bueno, creo que los puestos ambulantes se rigen todavía de una manera más específica, a veces hasta por el municipio, ya no tanto por el gobierno, sino por el municipio, y ahí sí ya no podría yo opinarle mucho porque desconozco el tema, pero sería también como parte por el uso de suelo para un acto de comercio. Entonces, todo esto tendría que ser prácticamente con el gobierno del estado o con el municipio, si fuera el caso, con quien se debieran de platicar, porque ellos son los que tienen, a través de las constituciones locales, la oportunidad de establecer o de exentar los pagos de los impuestos que ellos consideran pertinentes o de las contribuciones que consideran pertinentes. Entonces, yo hasta ahí me limitaría, porque no es mi tema, me disculpo muchísimo, pero creo que sí podría ser que se acercara a ver si hay programas que puedan fomentar el desarrollo y que además liberen el pago de un impuesto. Muchísimas gracias. Estamos por concluir la sesión. A ver si gusta hacer una última intervención, por favor. Kamadi Nugo Domingo a Nini Tecute Mundo Matu Hudro Sha Silverio Romero Kamadi Interoju Koku Konoma Nonzoya Ginardo Andrés Cho Hagigo y Kamadi. Mi nombre es Rocío Silverio Romero, soy representante indígena del municipio de Temoaya, Estado de México. Mi pregunta es la siguiente: yo inicié un proceso pues legal en contra del ayuntamiento porque me ha coartado en cierto momento pues establecer mis costumbres, tradiciones en el municipio y defender los derechos de mi comunidad indígena, como es el municipio de Temoaya. Mi pregunta es, salió una sentencia el 18 de mayo de este año por la Sala Superior, en el cual únicamente nos da el derecho a participar en las sesiones de cabildo con voz. Y una de las intenciones que tenemos los representantes indígenas para poder llevar a cabo nuestra representación es que tengamos voto. Eso lo consideramos todos los habitantes indígenas de nuestro municipio, porque de esa manera podemos desarrollarnos, no nada más en el hecho de escuchar y participar, sino también de levantar la mano, porque hasta donde sabemos existe un recurso federal en el cual se destinan a nuestras comunidades indígenas y muchos de nosotros no sabemos cómo lo distribuyen. Mi pregunta está, ¿usted como parte de la organización de la ONU puede dar revisión a esa sentencia para que se aclare esa situación? Porque la verdad no estamos conformes con la resolución que se dio, que se observe. Y como usted lo dijo hace un rato, nosotros como indígenas sabemos qué es lo que queremos en nuestras comunidades y nadie nos puede decir qué es lo que no necesitamos. Entonces, que le den una revisión seria a ese análisis porque de verdad no estamos contentos. La sentencia salió el 18 de mayo y a la fecha no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de participar con voz. Entonces, esta sería mi pregunta. ¿Usted puede analizar esa sentencia o con las personalidades que se acompañan para que nos pudieran dar seguimiento? Debido a que yo considero que las leyes que están se han hecho a modo de las autoridades federales, locales. Por esa situación nos pusieron una barrera y darnos únicamente pues el derecho a voz. Hamadi, agradezco su intervención y yo le diría con mucho gusto podría hacerlo, aunque no es un órgano competente la ONU para esa situación. Creo que después de la resolución que ustedes tienen hay un procedimiento, ¿sí?, que pueden ustedes agotar, ¿sí?, como sería, ¿es revisión?
después. Desconozco el caso. Pero Sí, yo también desconocería, pero tenemos un procedimiento jurídico para ese efecto. Si usted no está de acuerdo o la comunidad no está de acuerdo, puede interponer un recurso inmediato para que otras personas lo vuelvan a revisar y lo chequen. Y nosotros, desde el punto de vista de la ONU, con mucho gusto podríamos hacerlo, a lo mejor hacer las observaciones, pero como yo comentaba, no son vinculantes, solamente serían como esa recomendación de lo que creemos que pudiera ser. ¿Por qué? Porque los estados tienen un procedimiento jurídico para agotar todas esas instancias. Entonces, si ustedes no están de acuerdo, inmediatamente poner un recurso que podría ser de apelación, desconozco la materia, pero podría ser de apelación o inclusive hasta un juicio de amparo, ¿no? En donde se agota la última instancia, y si aún así no hubiera de parte de ustedes ese convencimiento, pues entonces se puede acceder ya a las otras instancias internacionales. Lo mencionaba hace un momento el magistrado Vargas, ¿sí? Tenemos que agotar primero todo el contexto nacional, todas las oportunidades jurisdiccionales, legales o jurídicas que tenemos en el país, y ya después buscaríamos las externas. Pero en este caso podría hacerse, sí, a lo mejor una vista, checarlo y poderle decir qué es lo que creeríamos que estaría afectado, ¿no? Y la participación que ustedes tengan, pues por supuesto será siempre muy importante, ¿no? A veces ya no por la vía judicial, sino a veces por la vía operativa. Pues con esta intervención le reiteramos nuestro agradecimiento a Jesús Fuentes Blanco por su conferencia, por haber atendido también las preguntas, y a todas y todos ustedes por haber participado en esta sesión. Y acto seguido haré entrega del reconocimiento de participación al licenciado Fuentes Blanco. Muchísimas gracias a la integración de esta mesa. Nosotros les invitamos a todas y a todos muy amablemente a continuar con nosotros ya en la recta final de este seminario internacional. La última mesa de trabajo será un muy breve receso, solo para acomodar el presidium, y continuaremos con los trabajos de este seminario internacional. Las y los invitamos a que nos sigan a través de las diversas plataformas de comunicación del Tribunal Electoral. Gracias por su atención.